Y damos paso a nuestro segundo espacio, que es de conversación en la mesa, en el panel, ya no entrevistados, sino que panelistas, dueños de casa, cada uno de ellos. Patricio Fernández, escritor, muchísimo periodista. Muchas gracias por estar aquí, Pato. Buenas noches. Gloria de la Fuente, cientista política, Chile 21, presidenta de Chile 21. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y Rafael Berguán, muchas gracias por estar aquí, Rafael, nuevamente. Y economista, Rafa. Y Silvia Izaguirre, le damos la bienvenida. Hace tiempo que no la teníamos en la mesa, filósofa. Gracias por estar aquí, Silvia. Gracias. Investigadora del CEP también. ¿Es posible que un gobierno enfrente un plebiscito como el que viene sin tener una posición clara? Atre decía hoy día que Piñera se pierde la posibilidad de ser el Arturo Alessandri del siglo XXI, picaneando. Pero la verdad es que ustedes se imaginan... Fernando Atria decía. Fernando Atria. Sí. ¿Dije Atria o no dije? No. No dije, perdón. Gracias entonces por el apunte. ¿Es posible que se mantenga o es deseable? ¿Es bueno? ¿Cómo lo evalúan ustedes que el presidente o el gobierno intente mantener esta neutralidad cuando sus ministros ya se sabe y lo siguen diciendo? Gloria. Lo que pasa es que yo creo que tiene una opción que es compleja. Es o llevar la atención, en el fondo, dentro de la coalición, porque tomar una posición, que el presidente tome una posición, implica necesariamente tener una atención al interior de su propia coalición, o tratar de administrar esto de la mejor manera posible. El problema o el riesgo de no tomar una posición respecto a esto es que en la práctica se va a asociar muchísimo probablemente el resultado del plebiscito con la pérdida del rechazo. Yo creo que finalmente se va a terminar imponiendo la prueba y por lo tanto el rechazo va a ser el gran derrotado en esto. Y eso es un riesgo para el gobierno, tengo la impresión. Entonces no tomar una opción tiene sus pros y sus contras. Silvia, Rafa, No, voy a preguntarte, pero ¿tú crees que tiene un riesgo para el gobierno en el caso que el presidente no se Yo pronuncie creo, o que lo que sí pasa se es que tiendo a estar de acuerdo con Atria, lo que decía en la mañana. Yo creo que aquí había una oportunidad, porque ¿qué es lo que ha mostrado el tiempo en la práctica? Que las intuiciones de la presidenta Bachelet estaban en la línea correcta. Entonces se instaló finalmente por la demanda de la calle, la discusión sobre el plebiscito del cambio de la Constitución. Entonces creo que tiene razón Atria cuando dice aquí habría una oportunidad que en el fondo el gobierno se está perdiendo porque podría haber tomado estas banderas. El problema de tomar esas banderas para el gobierno es que no hay acuerdo al interior de la coalición. Por lo tanto, la tensión sería muy relevante si en el fondo quisiera tomar esas banderas porque no hay acuerdo. Y creo que eso tensiona aún más. Tensiona aún más además porque un candidato, que es el candidato fuerte de la derecha, como Lavín, ya tiene una posición súper marcada y súper armada. Entonces creo que queda aún más complejo. Pero ojo, no era tan fácil evitar el plebiscito, porque algunos dicen nunca se debió haber hecho un plebiscito respecto de la nueva Constitución, sino que ir directamente a la Convención Constituyente. Pero había que decidir también quién iba a redactar, quién iba a ser el órgano que iba a redactar esto. Y ahí tampoco había acuerdo, y no hay acuerdo ni en la izquierda ni en la derecha. Si tiene que ser un órgano elegido totalmente por los ciudadanos o mitad parlamentario y mitad elegido. Entonces, hubiese sido muy raro un plebiscito para elegir el órgano y no tener al mismo tiempo esta consulta ciudadana. Yo creo que es importante que el gobierno se mantenga neutral, no solamente por la división al interior de su coalición, sino también porque esto probablemente va a dividir y polarizar a la ciudadanía, y es importante que el gobierno se mantenga por sobre esa polarización llamando a la unidad. Me parece que... Sí, yo haría una precisión. Yo creo que es importante que el jefe del gobierno se mantenga neutral. De hecho, en el gabinete ni siquiera está muy... Yo creo que gana la prueba en el gabinete, pero puedo estar equivocado. Al menos si uno le hace caso, probablemente en la derecha... La derecha es una cosa hoy día, bueno, también como la izquierda, bastante amplia y diversa. Pero en la derecha probablemente también gana la prueba si uno le crea a las encuestas, porque este país no tiene... Lavín decía eso hoy día en la tercera, sí, que si los que votaron por Piñera se les hiciera una encuesta o una votación a ellos, él dice, le aseguro que ganaría la prueba. Yo creo que es una cosa matemática si es que le creemos a las encuestas, que yo sé que ese es un si es que. ¿Por qué? Porque las encuestas están diciendo 70-30, yo creo que va a terminar siendo más ajustado. Pero si dicen 70-30, este no es un país donde la derecha tiene menos del 30%, por lo menos las elecciones nos han mostrado eso. Entonces, que el presidente, que es el jefe de gobierno, tome la posición, me parece innecesario, me parece que no contribuye en ninguna dirección, y yo no soy analista político, pero además, si es que lo trataran de forzar, a propósito que estábamos escuchando a la presidenta... ¿Cómo que no eres No, yo soy un simple académico, economista, a lo más proyecto el dólar, y me equivoco. Te va a ir mejor en los políticos, pero además, imagínense al presidente... bueno, aquí sí que voy a cometer una infidencia. Vamos. Que además no es una infidencia porque yo no converso con el presidente. Pero si yo tuviera que apostar, yo creo que el presidente está más por el apruebo que por el rechazo. Pero esa es una apuesta que hago yo con Rafael Berguán, no tengo información. No tiene información. Y por lo tanto, ¿qué va a terminar haciendo? ¿Va a decir que está por el rechazo, que va a perder 3-7, 30-70?
va a decir que está por el apruebo y va a tensionar su propia coalición con un partido como la UDI. Yo creo que evidentemente se perdió Piñera una posibilidad extraordinaria y a diferencia de lo que dice la Silvia, era la ocasión de volver esto a algo menos polarizante. Y hoy día, si de algo se están dando cuenta, yo creo que es justamente eso. Cuando en lugar Piñera de hacer de esto el gran cauce de su gobierno, o sea, algo justamente el lugar en el que es en lo que se ha ido convirtiendo el apruebo. El apruebo se ha ido convirtiendo progresivamente, veo yo en las últimas semanas, en el lugar del encuentro, no en el lugar del conflicto. Y el rechazo ha ido quedando arrinconado, como de alguna manera una resistencia innecesaria. Está bastante claro que en los últimos 2 fines de semana, incluso por las operaciones que hemos visto en la prensa oficial, hay un giro. O sea, el cambio es evidente. La apuesta a la explícito, no todos son tan agudos como tú para leer la prensa oficial. Pero, bueno, cuéntanos la firma. O sea, a ver, apareció el fin de semana antepasado, el Mercurio empezó a dar, por ejemplo, dio el dato de que el apruebo estaba entre el 80 y el 70%. Nada, esto es demasiado casual. La Tercera, en el mismo momento, habló que más de la mitad del gabinete era partidario del apruebo. Son medios que responden también a cercanía en determinados mundos. Pero yo creo que aquí la tesis Alamán-Cubillo puso al gobierno en una situación muy incómoda en un momento. Lo arrinconó. Y esa tesis perdió. Esa tesis se ve ya que está como bien desinflada. La tesis de tener que conseguir el 40, de tener que fortalecer el rechazo, porque de lo contrario quedaba el gobierno y la coalición como muy disminuida, cuando si es que la opción hubiera sido más bien abrir rápido desde el comienzo la posibilidad de que esto no era un sí y el no entre la derecha y la izquierda, sino que esto es una conversación en la que no solo caben todos, sino que ojalá se incorpore la inmensa mayoría de la bancada. ¿Les parece que esto se convirtió en un sí y un no a la derecha y la izquierda, teniendo una derecha tan dividida? Lo está dejando de ser. Fíjate que no lo veo así, porque veo mucha gente que era de derecha y que es de derecha y que está votando hoy día por el apruebo, y veo gente de la exconcertación que votó por el no en su momento y que hoy día está votando rechazo. De hecho, yo participo en Convergencia Liberal, el movimiento que yo participo, la gran mayoría de ellos está por el rechazo y son gente que votaron. Es que yo no soy tan arrogante, Pato, porque yo considero, mira, todo lo que usted ha dicho es correcto, pero es desde un punto de vista de estrategia política, que le conviene estratégicamente, políticamente al gobierno. Pero si tú lo pensáis, encuentro fantástico que tengamos un plebiscito para que nosotros podamos expresar nuestras preferencias. Y aunque sea perjudicial para una coalición o para lo que sea, encuentro que es una fiesta democrática. Yo te acuerdo que hay mucha gente de ese grupo del que tú dices que se apuró. Y yo te aseguro que si lo vieran hoy día en las condiciones en que se ha ido perfilando esto, en secreto te reconocerían que se apuraron. Porque no les corresponde ni por personalidad, ni por carácter, ni por manera de entender la política. De hecho, sí. La UNA sigue siendo secreta, Pato, en todo caso. Pero ahora pongamos el punto, yo creo, positivo de lo que iba pasando en las últimas semanas a propósito del plebiscito. Esta semana hubo un intento de algunos sectores, probablemente más de extrema derecha, de tratar de votar el plebiscito por las razones más insólitas del mundo. Desde la condición de sanitaria a más de 2 meses de que esto ocurra. Por lo tanto, es un absurdo, porque obviamente, y no creo que haya nadie que no esté en condiciones de pensar en que hay que reevaluar la situación si la cuestión de los contagios se pone muy compleja. Entonces eso es uno. Y lo otro, volvieron a insistir sobre un argumento que parece bien absurdo a estas alturas, que es que el acuerdo de noviembre se hizo bajo presión de la violencia y que aquí había una escalada, que creo que a estas alturas del partido francamente no se sostiene. Entonces creo que la buena noticia de esto de todo es que finalmente la fiesta democrática, más allá de las posiciones de cada cual, se tiene que celebrar porque finalmente es la única manera que este país institucionalmente va a resolver sus conflictos. Y creo que eso, desde el punto de vista de lo que viene hacia adelante, es una buena noticia en el fondo para todos, ¿no? Más allá de las posiciones, lo que van a tener que venir haciendo los actores. Y es buenísimo que se vayan incorporando más, sí, porque eso hace que esto deje de ser el rincón de los refundadores, claro, de la revolución en curso, de los violentistas, y esto se convierte más bien en el espacio de encuentro, donde ojalá venga la inmensa mayoría en su más amplia variedad, donde no falte nadie, donde estén todos, y de esa manera esto represente Chile. O sea, este es el inicio de un proceso en el que esperamos terminar con una constitución que sea legitimada por la sociedad y que al final, déjame definirlo así, no sea una constitución de derecha o de izquierda. Estoy haciendo una caricatura. Si nosotros
Y tú partiste recién diciendo, agarremos el vaso medio lleno, y me sumo a lo que decía Pato hace un rato atrás. Otra cosa positiva es que efectivamente la idea dicotómica entre sí y no, la analogía se está empezando a diluir. Sí. Ahora, yo no puedo pretender que los 18 millones de personas que viven en este país estén de acuerdo y no impulsen con fuerza y no vean esto como si fuera un espejo del 88, 89. ¿No? Perfecto, pero yo creo que el país necesita que este proceso parta, se implemente y termine garantizando que tengamos una constitución que sea una constitución de Chile y no de la izquierda, el centro, la derecha, los amarillos, sin los rojos, temor, los azules. y en rigor sin temor también, porque es que para que este proceso resulte es responsabilidad de todos. Si esto no encuentra, después de que gane la prueba y probablemente la Convención Constitucional, no encuentra confianza en todos los sectores de la ciudadanía, va a ser muy difícil llevar el proceso adelante. O sea, los fantasmas existen en rigor para sectores que han sido refractarios siempre y que miran esto con temor. Yo creo que hay que infundirle confianza al proceso que viene, porque es la manera que tenemos. Hay una condición dada en el acuerdo que la han mirado algunos de un lado y la miran de otro, mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío, que son los 2/3, la necesidad de los 2/3. Para algunos, esa condición de los 2/3, cuando haya una convención constituyente, si es que llega a producirse, es que nos obliga a todos a ponernos de acuerdo. Otros dicen, no, eso es una trampa. Lo que hacen los tercios es que va a haber una constitución de este porte chiquitita porque no va a haber acuerdos de cosas. Y muchas cosas, la tendencia es que muchas cosas van a quedar fuera de la constitución, leyes simples, en fin, y esto va a ser un país ya absolutamente sin certezas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ese 2/3 es una trampa o es una virtud del acuerdo? A ver. O sea, a mí me gustan las constituciones minimalistas, al estilo más bien europeo, y por lo tanto me gusta que sea 2/3, porque te obliga a llegar a grandes acuerdos y que eso se plasme en una constitución, y eso te permite también justamente tener una constitución que no sea ni de derecha ni de izquierda. Pero por supuesto, la tendencia es más bien a una constitución más minimalista, porque cada vez que tú entras en detalles empiezan a haber más variedad y hay menos posibilidad de acuerdo. O sea, macroacuerdos. Macroacuerdos. Ahora, ahí yo creo que la cuestión que es importante definir es cuáles van a ser los procedimientos. Ahí faltan como reglas del juego todavía respecto a las sesiones mismas, por ejemplo, pero los es que eso constituyentes. tienen que definir ellos mismos por 2/3. Claro. Tienen que decir Por eso es importante. Entonces hay dos cosas importantes en el fondo para poder mirar esa norma de los 2/3 con más detalle. Uno, cuáles son las reglas que se van a autoimponer los convencionales constituyentes para poder hacer el trabajo que tienen que hacer de cara a la ciudadanía, con transparencia, los mecanismos, cuánto se abre o no a la escucha ciudadana más allá de su elección. Y lo segundo que creo que es súper importante tiene que ver más bien con el procedimiento para llegar a los convencionales constituyentes, es decir, los acuerdos que van a haber. Porque si todo el mundo de la prueba en rigor enfrenta esta elección, este primer hito súper polarizado y súper dividido. El gran riesgo para después es no llegar a algún tipo de acuerdo que permita también garantizar que esa mirada, que probablemente es común, pero que hoy día está dispersa en varios lugares, finalmente tenga unidad de propósito y logren constituirse listas para lograr también tener representación en esa convención constituyente, porque si no esto puede ser en el fondo una gran cosa para ahora y un desastre para después en términos de la elección del órgano constituyente. Claro, ni siquiera sabemos, es lo que tú estás diciendo, ¿no, Gloria? Ni siquiera sabemos si lo que va a terminar ocurriendo es que se va a tener que aplicar el 2/3 a la Constitución completa o a cada uno de los elementos de esta. O sea, porque el resultado va a ser distinto, por lo tanto tampoco está claro. Eso no está claro. No está claro todavía, eso se tiene que definir después. Es a cada una de las normas, ¿no? No, yo tengo entendido que eso lo tiene que definir el grupo justamente. Es muy difícil que tú votes a favor de una norma si no te van a asegurar otra norma. Es decir, es muy difícil que tú llegues a votar una sola norma si no te aseguras poder votar por el conjunto de todas las normas. Ahora hay que recordar otra cosa. Mira, cuando se negoció esto, se juntaron dos cosas acá, que estaban separadas, pero que se llegó a este acuerdo por esto, que es los 2/3 y la página en blanco. Los 2/3, sin la página en blanco, es completamente inaceptable, porque eso le permite al tercio de la derecha... El incentivo es a boicotear y tirar el tercio. No puedes mover, digamos, nada. O sea, ante eso podríamos terminar teniendo la misma constitución que tenemos hoy día. Pero los 2/3... Un segundito, explicar. Eso se requiere que si no se llegaba a los 2/3, operaba la Constitución como estaba. Entonces había un incentivo alguno para eventualmente boicotearla. Pero siendo porque no de es otra totalmente manera, en blanco siendo la de la manera página. actual, lo que esto obliga, y aquí hay que pensar que van a haber fuerzas virtuosas también y no solo fuerzas nefastas, a que haya determinados puntos que son fundamentales para la existencia de una constitución a los que se te va a tener que llegar. Y hay que creer que los vamos a acordar. Y hay otro punto que yo creo que es interesante lo que decía la Gloria. Piñera hoy día en la entrevista en La Tercera
decía algo que es interesante, porque habla de cómo la derecha, y este es un reto, digamos, para la oposición en estos momentos, la derecha está muy dividida en lo inmediato, pero tiene unidad de propósito al final. Sí. Y la oposición está circunstancialmente muy unida en lo actual, pero tiene una gran Muchos modelos diversidad distintos. de propósito al final. Ese es un mega reto para la oposición. Silvia. Yo quería solamente decir que esto de la página en blanco también es un mito, es decir, la página en blanco parte con todos los tratados internacionales que Sí. hemos firmado y eso es un montón de restricciones. O sea, yo cuando lo dije, me sentí un poco estafada en cierta medida, así como tanta libertad no vamos a tener para hacer cualquier cosa. No, O sea, hay además- un montón de además la restricciones. Y página hay en blanco ciertos no es lo- derechos que probablemente automáticamente van Y no a es lo pasar mismo que el también a mundo de la nueva nuevo, la Constitución. página en blanco. La página en blanco se va a llenar muy rápidamente Sí, con muchas hay cosas cosas de que la ya están tradición constitucional consensuadas. La chilena. Gloria dijo recién que vio esta semana dos, no sé si operaciones o dos movimientos o tendencias desde la derecha a De la derecha más extrema, diría yo. votar no la derecha el del Parlamento. plebiscito. ¿Ustedes creen que, o el resto, hablar de la situación sanitaria eventual, un escenario que no se puede desconocer o no podemos ser voluntaristas, podría haber un problema allí? ¿Eso es un intento de votar el plebiscito o no? Yo no sé si es un intento de votarlo. Nuevamente, cada persona tendrá objetivos distintos, pero lo que yo sí tengo absolutamente claro es que hay una serie de instituciones, partiendo por el Estado en general, el gobierno, el Parlamento, el CERVEL en particular, que tienen una responsabilidad enorme hoy día, porque tenemos que asegurarnos que este proceso parta bien y tiene que partir el 25 de octubre. Por supuesto que si las condiciones, como decía Gloria, son porque el bicho, el virus, Va a estar. circulando. Qué duda cabe. Pero hay ciertos elementos técnicos que pueden simplemente hacer imposible que eso se haga, así como el desafío va a existir siempre. Hay un montón de elementos que pueden, no sé si garantizar, pero aumentar la probabilidad de que se pueda hacer de la mejor manera posible. Bueno, de hecho- Si es que no si tenemos suerte, sino que si hacemos la pega bien. Entonces, un par de comentarios. O sea, yo estuve revisando un poquito las recomendaciones que existen en términos de qué hacer. Y son cosas bien concretas, Sí. bien cotidianas, en términos de cómo garantizar que los adultos mayores, que las personas que están en población de riesgo puedan ir a votar. Vamos a tener que poner más recursos, pero para eso son los recursos, ¿no es cierto? Para eso la Desde democracia- cabeza la hasta democracia plata. tiene costo. Entonces, tendrán que dividir por dos las mesas, tendrá que haber asistencia sanitaria en cada uno de los lugares, tendrá que haber, ¿no es cierto?, un resguardo absoluto en todo orden de cosas. Pero perdona, mi última cuestión. El problema, porque partimos hablando, creo que no hablamos de financiamiento, pero estábamos hablando antes, cuando estábamos fuera de financiamiento, que recién salió. ¿La campaña no empieza el próximo martes? El martes. Sí, Entonces, El Parlamento tiene que aprobar ahora. rayamos la cancha en un aspecto clave de una campaña unos pocos días antes. No podemos hacer eso con el plebiscito. Tenemos las fiestas patrias en unas semanas más. A 4 semanas del plebiscito, a 5 semanas del plebiscito, si eso termina generando 3, 4 semanas después una explosión de contagio, le vamos a hacer un flaco favor a la democracia chilena. Totalmente. Sí, Gloria, ¿querías tú agregar Sí, algo sobre sí, eso? quería- Girar un pelito el tema, pero Sí, por quería favor. agregar dos cosas nomás. Primero, es que yo creo que por eso es importante poner en orden el debate. Primero, vamos a empezar esta semana la campaña sin lugar a duda y con una legislación de financiamiento, pues ya se produjo al finalizar la semana pasada Un acuerdo. una discusión respecto al financiamiento. Eso está ok. El CERVEL está haciendo un trabajo con varias organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones públicas, recogiendo en el fondo propuestas. El viernes o jueves pasado ya se presentó una propuesta que venía liderado por hartas organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, el propio Colmet, con una serie, como decía Rafa, una serie de recomendaciones que son bien sensatas en general. Y mirando la experiencia internacional, había un montón de países en pandemia, en medio de una situación de contagio compleja con elecciones. Entonces creo que hay que poner ocupando un chilenismo, la carreta delante de los bueyes. No hay que poner la carreta delante de los bueyes. Esta es la discusión que corresponde ahora. El CERVEL tiene hasta la primera semana de septiembre para poder generar las instrucciones adecuadas para poder ver en el fondo y garantizar que el plebiscito se realice de forma segura. En eso tenemos que concentrarnos. Y en paralelo, como la campaña de participo, o sea, por parte esta semana, yo creo que es hacer exigible que haya información adecuada, o sea, y entender que yo creo que el acuerdo amplio que existe ahora, como decía el Pato hace un rato atrás, hay que entender que esta es la manera que tenemos de solucionar los conflictos de la sociedad chilena en términos institucionales. Por lo tanto, mientras más información haya para la población a partir del Campaña, hay que martes, hacer campaña. tanto mejor.
Más allá incluso de las opciones de cada cual, pero es poner el centro en el significado, yo creo, y el hito histórico que significa. Yo creo que este es el hito democrático más importante que ha tenido este país desde el año 61. Aquí probablemente Matías es el que más sabe de esto, pero porque es periodista. Pero ¿qué pasa con el mundo del fake news? O sea, que uno habla esta cuestión en la casa como si fuera entretenido. Y no tenemos regulaciones sobre hoy día eso. estamos enfrentando el peligro de que exista desde cualquier parte del mundo una campaña contra en las redes sociales inventando cosas. Tenemos que estar preparados para eso. Pasó en Colombia, pasó en Brexit. Claro. Yo decía que quería girar un poco la conversación hacia esta carrera presidencial que se empieza a crecer de una manera quizá inesperada. Quizás el factor Jadwe, que hizo que el Frente Amplio se apurara y entonces de la convergencia, de la exconcertación también se apuraran a ver cómo hacer esto. Eso en la oposición es más apuro, pero al PPD le ponen mucho apuro adentro, Vidal, al BOE, Lagos Weber. ¿Ustedes sienten que se va a venir con mucha rapidez la carrera presidencial o creen que va a aguantar esto todavía? Gloria. Yo Pato. creo, sí, Pato. No, se abrió tal como tú dices, Jadwe metió un problema en la oposición. Y un problema, en primer lugar, en el Frente Amplio, que son los primeros que están reaccionando ante este problema. Y el problema es, el Frente Amplio se suma a eso, ¿en qué espacio queda? Ahora salía creo que era en la tercera, que habían acordado, decidido que no iban a participar de primaria. A mí me dijeron después que eso era falso, digamos que eso no... Frente Amplio dijo que iba a llevar candidato propio. Que iba a llevar candidato. Y varios han dicho que no les gusta Jadwe. Sí, pero el asunto de que no hay primaria no es algo que haya decidido el Frente Amplio, digamos, eso parece que se apuraron, alguien lo filtró, pero hay un espacio en la oposición muy grande que está sin candidato y que está vacío. Y cuando decimos que está sin candidato, no es que no lo ha puesto sobre la mesa, es que yo creo que todavía no lo cuaja, o sea, está efectivamente desierto. Y eso es muy complicado, porque Jadwe por sí mismo va a tener después una resistencia muy grande. No es un candidato que alcance a convocar, ni la oposición entera va a estar con Jadwe. Eso no va a suceder. Entonces hay algo ahí por resolver. Ahora, me parece también interesante lo que pasa en la derecha, porque Jacqueline Van Rieselbergher acaba de decir aquí que Lavín representa todas sus banderas. Lavín a esta altura no representa ninguna de sus banderas. Están así, que Lavín representa todas las banderas de los diputados a los que ella pasó al tribunal de disciplina, o no sé cómo se llama el tribunal Supremo, de la UDI. No solo respecto de la prueba y el rechazo. Cuando uno lee a Lavín hoy día fue una buena interesante declaración. Uno dice a Lavín, ¿cuál es la pertenencia, salvo la histórica, con la UDI? No me calza. A mí me interesó muchísimo la entrevista de Lavín porque la encontré extraordinariamente lúcida, con un diagnóstico ajustadísimo a la realidad. Y las cosas más interesantes que dice no son precisamente ni los derechos sociales en la Constitución, ni se aparece socialdemócrata. Aparece diagnosticando una crisis del poder y aparece diagnosticando que aquí hay un problema de un mundo de poder que no está entendiendo, que lo va a tener que soltar. Y que yo creo que eso es muy nuclear para entender el momento político. Que no lo tiene que soltar, que no ha reconocido que ya no lo tiene. ¿Y cuál es el problema de la derecha? Dice él. Él mismo lo dice. Bueno, es que en mi sector han actuado siempre como poniendo un dique. O sea, entienden que todo el rato hay que estar parando la evolución de la historia en lugar de subirse al carro y ver cómo navegarla. Pensaba en la mañana cuando leía la entrevista que si alguien de fuera no conociera la historia de Chile en los últimos 20, 30 años y leyera esto, pensaría que se trata probablemente del candidato socialdemócrata de este país, ¿no? Porque claro, es curiosa su discurso, yo creo que como coincido con lo que dice el Pato, un discurso que sintoniza bien como en el año 99, ¿no? Con los problemas de la gente, esta cosa como tan como de fuera de la política, siendo político, que es una cosa como loca que pasa hoy en día en la política en general, hablando como de la política y tratando de desmarcarse de ser político. Y dice esta cosa de las élites tienen que dejar de tener miedo a perder poder, también hablando como desde fuera, ¿no? Y haciendo una crítica bien... Claro, porque ya lo perdieron. Y con una crítica bien ruda en general, pero soterrada, creo, a su propio sector. Entonces, creo que la dificultad de Lavín a la larga va a ser, porque no estamos hablando de una carrera presidencial además de las que conocíamos antaño, donde el que iba más arriba iba a 30, 40 puntos. Estamos hablando de candidatos que tienen 20 con suerte, digamos. Entonces, el escenario todavía es súper amplio. En algún minuto yo creo que a Lavín le funciona no tener que tomar ciertas posiciones
más vinculada respecto a su sector y en algún minuto eso tiene que empezar probablemente a chocar, ¿no? ¿Es O posible que le la abra derecha al revés. ¿Le abre un ámbito grande a José Antonio Cast con estas posturas? Puede al interior ser. de la O, derecha? claro, la centro derecha al revés va a tener que empezar a desdecirse sus posiciones, una cosa compleja. Y dentro de la centro izquierda en general, o más bien diríamos, no de la centro izquierda, de las oposiciones en general, creo que es una buena noticia que empiecen a emerger figuras, pero es una mala noticia que se empiecen con antelación como a tomar decisiones, yo creo, apresuradas, porque finalmente toda la oposición en general yo creo que va a estar súper desafiada a tener que hacer probablemente suyas las banderas también del proceso político y social que tiene Chile hoy en día, del cambio a la Constitución, de cuáles son las posiciones respecto a eso, de cómo se le asegura gobernabilidad al país en un momento en que yo creo que efectivamente estamos en una transición compleja. Y ahí yo veo poca claridad en general. Yo creo que no es una buena señal lo que vimos en el Frente Amplio, pero efectivamente varios de ellos dijeron que no, que en realidad esto no es una posición oficial, esto más bien fue una discusión. Pero yo creo que anticipar posiciones y no concentrar hoy en día los dardos y el foco en el plebiscito, lo que eso significa, creo que puede ser un error. Como se ve, en todas partes se están cosiendo habas, tanto en la oposición como en el gobierno y muchas. Silvia, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo veo que en la derecha hay mucho menos ansiedad porque está este candidato con una alta votación por lo menos, o aparece con una alta adhesión en las encuestas. Pero no o sea, Lavín hace este llamado a la élite, ¿verdad?, a que no quiere entregar el poder. Pero acordémonos que Lavín es el alcalde de Las Condes, el municipio más caro de Chile, con un montón de plata, ¿verdad? Y fracasó en Santiago cuando entregó los derechos de aguas, tuvo problemas con la basura. O sea, yo no estoy tan optimista respecto de un candidato así y no sé si también es tan socialdemócrata. Me parece que no conozco a Lavín porque cambia mucho su discurso en función de las circunstancias. ¿Te parece un populista clásico? ¿Cómo la literatura lo podría definir? La otra vez alguien me retó por hablar de populismo, pero pienso que tiene ciertos rasgos de demagogia, podríamos La decirlo así. definición- Yo quiero hacer una aclaración. Yo lo que encuentro que es acertadísimo de Lavín, porque yo a Lavín le creo muy poco, digamos, pero encuentro que es acertadísimo el diagnóstico. Eso es lo que me llama la atención. ¿Y tú qué crees que el diagnóstico se lo leyó en el Carito de la mañana? esto es una cosa que... ¿Es el de él o no es el de él? Pero eso les iba a preguntar yo a ustedes. ¿Ustedes creen que en la entrevista hoy día de la mañana es de verdad lo que Lavín piensa hoy o no? Es que yo creo que en parte está alineado con lo que él ha venido planteando. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que eso En el tiene que último tener tiempo. como eso tiene que tener como correlato con lo que tú representas, po. O sea, esto se empieza a complejizar en la medida que se acercan los tiempos políticos y hay que tomar definiciones y que el candidato presidencial no es solo candidato presidencial, es candidato de una coalición que tiene que ir a competir por escaño en el Si Parlamento. Lavín se está separando de la UDI o la UDI se está separando de Lavín, en el sentido de que pareciera que es la UDI la que se ha pasa es que- movido tan Yo creo poco. que yo Lavín la se lleva fórmula- mal- Al menos en se su lleva mal perspectiva. con la UDI hace tiempo. Yo creo que la fórmula Bueno, que en realidad nosotros también vemos decir la UDI Lo es dijo, mucho, ¿no? lo dijo, no tengo vida partidaria hace mucho tiempo. Se lo dijo por cualquier cosa. No, una por fórmula algo. la fórmula de él es una fórmula que yo creo que nosotros conocemos. Yo creo que está jugando con discursos distintos, pero una fórmula parecida a la del 99 en rigor, ¿no? Con otro discurso, probablemente en otro como registro, pero es la fórmula del 99. Es decir, Cosismo, alejarse... cosismo ay, 2.0. y alejarse de la política, hablar como si no fueras un actor de la Silvia, política. Hablarle, perdón, pero súper- pero pero hablarle habla a muy la en el élite sentido- y decirle que ya perdió el poder, está bien. Y no tengo idea de lo que está en su cabeza, pero sí sé que eso no es un tema menor. O sea, no es cosismo en el sentido Pero que no es lo mismo que, sintoniza con el sentido que plantear común. botones de pánico. Tiene que ver con probablemente uno de los problemas más profundos, estructurales, que tiene la sociedad chilena. Silvia, pero ¿qué es la lo que leyó el incapacidad de un grupo 99? El importante de la 99 población de pero el entender 99 cómo leyó tiene bien. que distribuirse el poder. Pero el 99 leyó súper bien el discurso o el malestar que había con la política ya. Y lo leyó también, que generó un discurso que le terminó generando réditos. Yo creo que ese es el escenario que más o menos vemos hoy en día, con un registro distinto, porque estamos en un momento distinto en la política también. Silvia, tú movías la cabeza, ¿no crees? No, yo quería decir simplemente que encuentro súper complejo esta separación de Lavín de la UDI, porque lo mismo pasó con Piñera. Piñera se separó de Renovación Nacional, tuvo una distancia con los partidos políticos, pero tú cuando sales electo presidente tú tienes que gobernar con los partidos políticos. Y cuando no tienes mayoría en el Parlamento todavía es mucho más difícil. Entonces, esta separación de la política y denostar un poco la política te sirve quizás para ganar votos y para salir electo, pero para gobernar no. ¿Tú sientes que Lavín está denostando la política? Él sabe Yo que siento hoy que hoy día... fue una entrevista súper política, no partidista quizás, pero súper entrando en Pero- los pilares de la política. Pero los partidos políticos hoy día tienen tanto rechazo ciudadano que claramente él no hace una apología. una Pero apología de ellos, ni pero mucho menos. Fíjate que a lo mejor está entendiendo también otra cosa. Los partidos políticos ya no ordenan ni siquiera a sus parlamentarios. Y quizás Lavín está entendiendo también que los apoyos políticos ya no son lo uniformes y enrielados que eran antes.
De hecho, por ejemplo, para la votación del 10%, Moreira, en un acto de cierta vivacidad, rápidamente dijo, ¿qué piensa Joaquín Lavín? Porque él lo está siendo cuestionado por el partido. Resulta que los parlamentarios de la UDI se fueron varios con el 10%, otros no. Entonces también en esto hay una situación que es bien nueva. Y es que los partidos ya no son, parece, lo que entendíamos antes por los partidos. Están internamente quebrados todos, si tú los recorres. Uno por uno, tú te vas viendo los partidos y vas a ver que ya no son grupos ordenados. Evópoli tiene de rechazo y de apruebo, RN de rechazo y de apruebo, la UDI de rechazo y de apruebo. Al interior de la democracia cristiana hay Walker y hay Yasna Proboste. Al interior del Frente Amplio hay... Está todo muy es un choclo desgranadísimo. Entonces, Pero la mayoría está por el apruebo ahí. ¿Ah? Ahí la mayoría está por el apruebo. En ese mundo de la centroizquierda. no, es están mucho todos más por el fácil apruebo. elegir. Todos por el apruebo. Estoy diciendo Sí. los quiebres son otros. El asunto entonces es que en esos mundos políticos quebrados, anda tú a saber qué apuesta estará haciendo Lavín también. O sea, Un bacheletismo cuando tú- aliancista, como una cosa como el bacheletismo Cuando tú te preguntas con aliancista. quién va a gobernar, Bueno, se habló ya de un gobierno de unidad, pues. Sí, pues eso lo dijo en la entrevista O hoy sea, día. por eso es que no sé si... Pero no de dónde- unidad nacional, ocupaba otro Sí, Carlitos. pero no sé dónde ustedes, Como de- dónde alguno de sí. ustedes lee un Lavín cosista como el del 99, de las playas en la orilla del No, río, no, o no, los no. botones de pánico. Este es un Lavín que habla de las estructuras del poder, habla de las élites, habla de gobiernos No, de pero, unidad, no, habla de pero política. me está refería, corriendo pero yo solo, me llevamos refería media hora hablando de él. No, pero me refería al registro cuando lo decía Lo que yo hace un pasa rato es que atrás. lo Más que que está al pasando. cosismo, Matías, yo me refería más bien al tipo de lenguaje que más bien tiene que ver con sintonizar con lo que en el fondo está pasando en la sociedad chilena. Yo creo que él cambia de registro rápidamente porque en rigor es más o menos evidente dónde están los malestares en la sociedad chilena respecto a la política, respecto a las élites. Y yo creo que se hace cargo ese discurso como el 99 se hizo cargo respecto a los malestares de la sociedad chilena y finalmente los problemas de la gente que no tenían que ver con la política. Entonces es un actor que siendo de la política se separa de la política y habla de ella como si fuera un fenómeno ajeno. Y yo creo que le ha resultado en la práctica, no siempre, pero le ha resultado. O sea, hoy día tienes a una derecha, no sé si esto es voluntarista, pero a una derecha que en los tres partidos, en la UDI, en Renovación Nacional, con los Andón, estoy pensando, y en Evópoli, casi por definición, al menos de principio de partido, tienes a líderes que están mucho más cerca de los temas promedio del país, de los temas que le interesan a la mayoría de la gente. Y no estoy pensando en términos de cosismo, sino que en términos de verdad de las preocupaciones. Quedó contaminado ese término. Y más para la lejos, gente. por ende, de ese 1%, de ese 0,5% de esa élite, sea intelectual o sea económica, etcétera, que lo que históricamente la derecha en este país ha estado, al menos en las últimas décadas. Oye, pero Entonces, ¿sabes que concluyo con lo que estamos hablando? Que sí va siendo urgente que la oposición Un candidato, empiece a tener un un candidato. yo creo que Cuando yo empezamos a estoy hablar- dispuesto a apostar un almuerzo con pisco sour y un muy buen postre Ay, muy buen a pisco que sour. hay una probabilidad. O sea, yo creo que va a ganar un candidato de oficialista. en Oye, las pero- elecciones. Esa es la ¿Pero información. en qué te basas? De un segundo, Silvia. No, es que yo creo Salvo que, el- es que, yo salvo creo el que olfato. va a ser muy difícil, que va a estar muy fragmentada la oposición, por un lado. No se ve un líder, tú puedes tener buenos líderes, pero para determinadas cosas, pero no para ganar la elección. O sea, un representante del comunismo no tiene, creo yo, por ni eso- una posibilidad. por ni eso una creo que posibilidad de convocar el número de personas que necesitas para ganar una elección. Pero Montes capaz que sí. Bueno, Montes podría ser, Insulza. Mira, el Pato pone cara de que mismo hoy Heraldo día habló su pensaba. candidato. Se ríe solo el Pato. No, que yo creo que Lavín hizo un muy buen diagnóstico del estallido social y ha tomado el tema de la inclusión, la segregación como una bandera, pero hay temas supremamente complejos que vamos a tener que discutir cuando vengan las elecciones presidenciales, como el tema de la Araucanía, por ejemplo, Claro. como el tema de migraciones, como el tema del feminismo, y yo no sé qué respuestas va a dar ahí Joaquín Lavín. Entonces, se sabían jugar en esta arena, pero hay otros temas sumamente complejos. Yo creo que el tema de la Araucanía va a ser un tema gigante y es un tema muy difícil. De hecho, yo creo que parte importante del éxito de mantenerse en los niveles de respaldo importante, además de su aparición permanente, o sea, uno lo ve en todas partes, básicamente, pero además de eso, yo creo que es justamente, y es un diseño, yo creo que es un diseño que le ha dado resultados, es que navega por encima de los temas complejos, pero no es alguien que tenga una posición afirme respecto a temas complejos. Probablemente la primera posición más firme que uno lo escuchó fue a propósito del 10%, contrasentido, más constitutivamente de su propio sector, pero en general no es alguien que tenga una posición muy acabada. Lo de hoy día era como desde el sentido común.
la verdad es que si uno mira la entrevista y uno compara con las encuestas que uno ha visto el COES, no sé, los temas que señala son los temas que en rigor están en esas encuestas. Ahora, entrar de fondo, como dice la Silvia, a temas peliagudos, que tú tienes que necesariamente pronunciarte una campaña, pero además, cuando tú tienes al mismo tiempo la elección de parlamentarios, no es tan fácil. Y yo creo que ahí esto empieza... Ahora, convengo también, es muy... La oposición fragmentada como está, probablemente va a tener más dificultades también. Entonces, por eso creo que el primer hito relevante es cómo llega a la prueba y por eso es tan relevante poner ahí las fichas. Y de ahí en adelante, empezar a hablar de procedimientos, de candidatos, de contenido, de unidad de propósito, porque si no, la verdad, no va a ser posible. Así como Pato dijo recién al pasar, pero quiero rescatar ese punto. Si Lavín se mueve al centro, le va a dar una opción a Kast, o a otro eventualmente, no se ve, pero le va a dar una opción importante a Kast que algunos digan, ¿saben qué? Yo transo el poder hasta cierto punto, pero los principios no, prefiero ir con Kast, que se va a quedar con los núcleos más duros de las ideas de la derecha. Pero a este otro lado, a este lado de la mesa, hay un problema porque hoy día te dicen entre Jadwe y ¿votan por Jadwe al final? Sí, votan por Jadwe al final. No sé cuántos dirían votan por Jadwe. Algún demócrata cristiano aquí puede decírmelo, no sé, o se queda callado, pero hay un montonazo de gente de exconcertación que dicen por un candidato comunista no o no van, o incluso van a votar del por Frente Lavín. Amplio también, Del Frente Amplio hay sectores muy importantes que no van a votar por Jadwe, digamos. Ya, pero no votar por Jadwe de repente. Pero No van a votar por Jadwe por varias razones, entre otras porque ha habido mucho conflicto entre el mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista en el último tiempo. Importantes, digamos. No salen enteramente a la luz, pero han sido muy importantes. Acuérdate nomás la reacción del Partido Comunista cuando se aprobó el acuerdo constituyente. Fue bien distinto de lo que estamos viendo hoy día. Se aplaude que hoy día sea distinto, digamos, pero... Qué bueno que se sume. Pero más bien fue bien violento con el Frente Amplio y con los sectores del Frente Amplio que entonces lo acordaron. No, Jadwe es complicado, o sea, es un candidato que puede llegar muy alto si no tiene otro cerca, pero es complicado, es difícil pensar que alcance Pero las élites, una cosa, Silvia, yo conversando hace un tiempo con Cristian Valdivieso de Criteria, que desde el año pasado me decía, Jadwe está empezando a aparecer en las encuestas y va muy fuerte. Y yo le decía, ¿verdad? Me acordé y después la encuesta efectivamente empezó a aparecer. Y me decía, por la misma razón que aparece Lavín. Porque la gente no ve a Lavín, en Lavín no ve necesariamente un gay, no ve necesariamente un tipo muy de derecha, claro. Y en Jadwe no ve necesariamente un comunista. Ve un alcalde que hace cosas, y aquí ve un alcalde que hace cosas. Las élites pueden dar todas esas determinaciones de ustedes, que mire, que Frente Amplio se enojó por tal cosa. Sí, pero las decisiones respecto a las candidaturas las toman los partidos Así en es. general, y las coaliciones. Pero A cuando uno llega la boleta, le pueden gustar o no. Pero cuando llegue la en boleta eso- y si vemos en la boleta a Jadwe y a Lavín, ¿qué va a hacer Sí, un sí, demócrata cristiano? pero acuérdate que si no la legislación desmayar. establece la junta de firmas, una junta de Pero si ya firmas con bien Guille relevante votaron por que es Lavín. imposible para un candidato solo. O sea, un candidato que está, además estamos hablando de gente que es militante de un partido, por lo tanto lo más probable es que vayan empujados por un partido, no Para una como primaria. llanero solitario. No, yo creo que como llanero solitario es bien difícil que vaya cualquier candidato a una... Ahora, yo no denosto en principio que alguien como el alcalde Jadwe quedara a competir, a mí me parece está bien. Si el problema está supuesto. en que no emergen otras figuras. Entonces, que le ponga presión me parece muy bien respecto a una discusión que hay que tener después, porque finalmente la nueva mayoría logró hacer gobierno, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, con muchas dificultades, entre otras cosas creo, porque siempre se definió el qué, así la grande reforma estructural de la presidenta Bachelet, pero el cómo nunca estuvo claro. Entonces yo creo que en unidad de propósito, asumiendo que este país va a tener enormes desafíos por delante, asumir que hay que tener claro el qué y el cómo en 4 años, en el escenario complejo que vamos a tener, me parece que puede ser una oportunidad para que salgan todos los que quieran salir a ser candidatos y después tener claridad respecto a la necesidad de llegar a la unidad en algún minuto. Pero eso tiene que ser una conversación previa. Yo encuentro que Jadwe por el lado del Partido Comunista, la Bea Sánchez por el Frente Amplio, va a complicar muchísimo la opción de la exconcertación, porque van a tener que optar por ir a luchar el voto de centro de Joaquín Lavín, que sería lo razonable si tú quieres ganar, ¿verdad? Pero lo más probable es que se vean tentados a luchar por el voto de izquierda, que va a estar disputado con Jadwe y con la Bea Sánchez. Y ahí están corriendo serio riesgo de no pasar a segunda vuelta, y que sería algo histórico para Chile. Bueno, pero Entonces claro, yo veo muy complicada la posición de... opciones como la de Montes que decía Pato, ¿tú por qué? Exacto, Heraldo Muñoz. No, como no hay figuras relampagueantes como, así, con sus votos populares, como es el caso de Lavín y de Jadwe,
La posibilidad que va a tener, creo yo, la oposición, si acaso es capaz de ponerse de acuerdo desde el Frente Amplio hasta los sectores de la nueva mayoría, es construir algo en torno, no a una individualidad, institucional que sino que una construcción en la que se comparte ese trabajo de construcción. O sea, no es porque tenemos que apoyar a no sé quién, sino es con quién vamos juntos en un proyecto colectivo. Y con los tipos también de liderazgos que están funcionando ahora, es posible que eso funcionara. O sea, que se ampliara algo que no es solo de los partidos, sino de organizaciones sociales, etcétera, y que genera un conglomerado amplio que elige alguien que le merezca respeto y aceptación a todo esto y que se llena de los contenidos. Puede elegir a alguien que merezca respeto y aceptación, pero cuando tú lo pones en una boleta, Bueno, por eso es distinto, porque es un nadie va a reto. dudar, ¿no es cierto?, de la aceptación y la respetabilidad de Monte. No, Por pero ejemplo, es un un nombre que tú reto. pusiste, un tipo sumamente respetable por todo el mundo. Pero tiene que conseguir votos en las comunas de todo Chile. Es una apuesta Sí. que está en un sentido distinto a lo que llevamos algún tiempo viendo en la política en Chile, porque al menos desde Michelle Bachelet en adelante, lo que hemos visto es que el candidato es el que está marcando. Y esto sería una apuesta difícil, contraintuitiva en este sentido, pero al mismo tiempo digna. Pero además con contenido. Y con un contenido que yo creo que si uno mira, a propósito de Valdivieso, ¿no? Si uno mira lo que han mostrado los últimos estudios de Criteria o los estudios del COES respecto a la necesidad de los temas que están instalados en la sociedad chilena en general, coinciden probablemente bastante más en términos de consistencia en el largo plazo con un candidato como Montes que probablemente con un candidato como Jadwe y también como un candidato como Lavín. Entonces yo creo que Montes ahí tiene una posibilidad, por cierto una contienda compleja, pero yo creo que el momento en que vivimos también te permite también tener la posibilidad de levantar ciertas apuestas respecto a la necesidad también de levantar ciertos contenidos, ciertas unidades de propósito, que yo creo que al final es lo que va a tener que entender en algún minuto la centroizquierda, sino que quiere pasar a la historia como... Pero en una de esas vamos a terminar con la oposición, que entre Jadwe o los socialdemócratas terminen acordando en el Frente Amplio, que no era parte de la nueva mayoría. ¿Es posible? ¿Ustedes ven que la oposición se una en el punto central, que sería el Frente Amplio? Beatriz Sánchez, por ejemplo, que siempre ha sido una candidatura que ha marcado bastante arriba. Yo creo que hay una cosa, voy a volver a eso de los mundos políticos, partidos quebrados incluso internamente. El Frente Amplio tampoco ya es el Frente Amplio. No es una única nunca cosa. fue. No es una única cosa. Nunca fue tampoco. Bueno, pero crecientemente menos. Ya. O Tú sea, ves más eclosión ahí. Sí, veo más eclosión ahí. Hablar de la nueva mayoría ahora, son unos O sea, de hecho, cuantos ya- nombres, pero como hecho, que no, da Dije socialdemócratas. uno ¿no? se Dije- pone, Sí. te da soponcio rápido. Es como que no, tampoco eso es un mundo al que uno tuviera que mencionar así como... hay gente en la derecha especialmente que trata de identificar como que esa cosa vieja y gastada se llamara socialdemocracia y esta cosa nueva y joven se llamara locura, digamos. Claro. Yo creo que eso no es así. Eso no es verdad, eso no es así. Y más todavía a medida que van creciendo mundos ahí que empiezan a dialogar, que comparten mundos de votantes y de creencias bastante en común. Por ejemplo, ¿a quién te refieres? ¿En No, qué estás pensando? bueno, está lleno de nombres en esto, pero no le voy a dar el abrazo del oso. Pero hay universos acá que empiezan a compartir, converger. digamos, y empiezan a converger. Y sus votantes, obviamente que convergen. Y hay que rescatar otra cosa. Los partidos políticos, si no atienden ahora que tienen que ser generosos, y esto lo pienso con mira al proceso constituyente, que tienen que ser generosos y lúcidos para que esto funcione bien, no estarían entendiendo nada. Piensa tú que en Evópoli votaron 2.800 personas. En Convergencia Social del Frente Amplio votaron 2.000 personas. Se acaba de constituir el partido este grupo de Atria, se suman al Frente Amplio, no alcanzan a tener 1.000 personas. Si las decisiones en Chile las van a tomar unas asambleas de los porcentajes menores de estos grupos que te estoy diciendo, si no van a hacer el esfuerzo por mirar y entender que los constituyentes no pueden salir de sus camarillas, y que tienen que más bien salir a buscar gente representativa del mundo social, cultural, etcétera, leer lo más que está allá pasando. de sus militancias, esta cosa va a estar bien quemada.
Más, 3 días más. Y va a durar poco probablemente por la misma Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando aquí en Estado Nacional. Espérenos. Estamos de vuelta en Estado Nacional, en transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Esta semana, o ayer vimos un lamentable hecho de violencia, un nuevo hecho de violencia en la Araucanía, una niñita, una menor de edad que resultó con heridas tremendas, y algunos entonces nos escuchaba o leía decir, bueno, ¿de qué sirvió este acuerdo entre el gobierno con Celestino Córdoba, una persona que está condenada por un hecho además de violencia tremendo, condenada, no acusada? ¿De qué sirvió si no apacigua nada? Igual hay grupos que quieren seguir con actos de violencia, y entonces el gobierno quedó, algunos más de derecha, más dura, dicen no sirvió de nada, este entreguismo, Piñera o el gobierno se pone de rodillas, hay que explicar la ley. Entonces este problema, lo que ocurre en la Araucanía, parece que, como decías tú recién, se va a tomar la elección de alguna manera o va a ser un tema importante, crucial en la próxima elección, Silvia. Sí, es un tema que nos ha pesado hace muchos años, pero cada vez se está, creo yo, como radicalizando más la violencia. Y es un tema sumamente difícil. Yo he escuchado una cantidad de gente criticar primero a Blumel como ministro que no hacía nada, después al presidente Piñera, y ahora vemos que con el nuevo ministro de Interior no pasa. No cambian las cosas. Eso es un tema sumamente difícil. A mí me supera. Yo no sé qué se puede hacer. Pero hay experiencias positivas como en Nueva Zelanda, por ejemplo, donde tienes que entrar en diálogos con las comunidades indígenas, llegar a acuerdos. En la Constitución nos va a ofrecer una oportunidad también para repensar nuestra relación con los pueblos indígenas, pero claramente nada se va a solucionar de un día para otro, se va a tomar seguramente muchos años, pero hay que partir. Yo tendo a estar de acuerdo con Silvia, porque tengo la impresión de que es imposible pensar. Yo creo que fue un buen acuerdo el acuerdo de hace un par de días atrás respecto a Celestino Córdoba, entre otras cosas porque no lo exculpa de en el fondo, el delito cometido y finalmente por el cual es sancionado, sino que más bien tiene que ver con la cuestión cultural y la discusión sobre esa materia para poder terminar finalmente la huelga de hambre. Pero yo creo que pensar que ahora que tenemos la oportunidad de encauzar esto institucionalmente, que se está discutiendo sobre escaños reservados, por ejemplo, que los grupos radicalizados, que no les importa esto, ¿no?, sino que lo que quieren finalmente es generar más hechos de violencia, vayan a dejar o vayan a deponer sus acciones de violencia, es equivocarse. Yo creo que probablemente frente a la amenaza del camino institucional, los grupos radicalizados radicalizan sus posiciones. Ahora, ¿qué creo que lo que corresponde hacer, y en eso yo creo que no hay que tener dos voces, es tratar de buscar las maneras más adecuadas de aislar ese tipo de fenómenos, así como aislar esas como reacciones de grupos de fascistas o ultraderechas que finalmente han tenido una discusión o han instalado también un clima que yo creo es complejo en la Araucanía. Entonces, creo que hay que entender que esta radicalización tiene que tener cada vez con más fuerza una respuesta institucional a aislar esos hechos y en el fondo esos grupos que están más radicalizados, y entender esto que va a ser un proceso que nos va a costar harto probablemente encauzar, porque cada vez se ha ido radicalizando más, pero una de las oportunidades que tenemos es mediante la posibilidad de tener escaños reservados en el cambio de la Constitución, y finalmente sobre esa... Eso está a punto de resolverse ahora. Sí, y sobre ese debate, yo creo en que causar constitucionalmente también la agenda que viene sobre los temas indígenas, que está pendiente hace mucho rato. Sí, ahí, bueno, Pato sabe mucho de esto, pero para que termine él entonces el tema. Pero yo quiero hacer una analogía con lo que pasó en octubre 18. A mí me parece que el poner todo en un mismo saco, todo lo que ocurrió en octubre y lo que ocurrió durante los meses siguientes, es una simplificación inaceptable, como lo es también hablar del problema con el pueblo mapuche en el contexto de lo que pasó hace unos días y que viene pasando, o sea, además mucho tiempo, y que probablemente va a seguir pasando durante muchas décadas hacia adelante. Yo creo que uno tiene que separar absolutamente, en el caso de octubre, lo que es la manifestación popular, las razones y las demandas que hay detrás, etcétera, de la violencia concertada en algunos casos, que se dio de manera evidentemente organizada durante varias noches, atacando el metro, atacando supermercados, etcétera, simplemente por cómo se dio. Aquí pasa un poco lo mismo. O sea, yo creo que poner en un mismo saco todo es un error y no permite ni siquiera empezar a avanzar. Hay que separar el tema de la violencia de este tipo. Porque hay manifestaciones de violencia, seamos también realistas, que se pueden dar, no de esta magnitud, por supuesto, y que son propias muchas veces de lugares que están complicados. Pero en este caso, lo que estamos hablando es de una violencia que sigue por un carril completamente distinto al debate y al problema mapuche, y al problema de los pueblos originarios que este país tiene que enfrentar y que yo espero que la Constitución en parte nos ayude a enfrentar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael, porque efectivamente ver en el fuego
o sea, quedarse mirando el fuego en lugar, por así decirlo, de lo que ilumina, es una tontera en esto. Pensar que porque se hace tal medida con Celestino Córdoba se tiene que acabar la violencia en la Araucanía es no entender nada del problema de la Araucanía. Es pensar que se trata de un problemilla. Y este es un problemazo. Y es un problemazo que tiene que ver con la relación del Estado de Chile y de los chilenos, con una relación abusiva y ofensiva y de no reconocimiento de una nación y una cultura, en primerísimo lugar. Después viene el tema de las tierras, después viene el tema de los abusos policiales, después viene el tema del maltrato local, después vienen muchos temas. Pero el primero de todo es que a Chile, a su Estado y a su gente no se han dado el trabajo que sería bastante fructífero además para nuestra cultura y en muchos sentidos para el crecimiento del país, de ver que tenemos una otra cultura distinta que se ha encargado de demostrarte por los siglos de los siglos, mientras con todo tipo de opresiones mediante, de esfuerzos por novela, etcétera, de que está ahí. Y mientras tú no la veas y no lo respetes y no te des cuenta de valorarlo, digamos, mientras no digas, hay un mundo aquí, lo veo, lo trato de entender, lo estudio, en los colegios lo conozco, tiene lengua, tiene tradiciones, tiene una historia profunda. Mientras tú a eso no le saques el sombrero, o por lo menos no lo hagas pasar por la puerta ancha de la historia, y que es lo que debiéramos empezar a trabajar en el proceso constituyente. Y me adelanto al tiro a decir, el proceso constituyente y la nueva constitución no va a solucionar todas las cosas ni nada parecido al día siguiente. Es el comienzo de la construcción de una cultura que incluye, reconoce y acepta a otro. Mientras eso no pase, esto no se va a solucionar. El que crea que esto se soluciona enfrentándolos de manera policíaca, lo único que se va a encontrar es un problema que se perpetúa por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una pausa, que no es por los siglos de los siglos, muy cortita, y volvemos aquí a Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y tratamos en estos minutos que nos quedan finales de mirar la semana que viene. Tantos temas abiertos, Gloria. Además que Gloria quería... Sí, yo una novedad, pero el tema yo creo más relevante que viene es el inicio de la campaña del plebiscito que se inicia formalmente el martes. ¿No es martes 25. Sí, bueno, miércoles 26. Sí, el martes debiera estar, por lo tanto, todas las cosas resueltas en términos de financiamiento y todo lo que uno quisiera más bien es hacer un llamado a que haya mucha responsabilidad respecto a la información que la población necesita para estar tranquila, para enfrentar este hito tan relevante. Y la segunda novedad es este libro. Es un libro que se llama Calidad de la democracia en América Latina, una nueva mirada. Esta es una de las novedades para los próximos días. Este lanzamiento va a ser el día 31 de agosto a las 12 del día. Voy a poner ahora en mi Twitter, G de la Fue, en el fondo la invitación porque hay que inscribirse. Este es un libro con el Fondo de Cultura Económica que aborda distintos países de la región en materia de calidad de la democracia y una nueva agenda de investigación. Muchas gracias. Silvia, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que te interesa en tu minuto destacar? Bueno, esta semana se debería ratificar el acuerdo de financiamiento electoral por la Cámara de Diputados y yo creo que es importante estar observando qué pasa con los protocolos sanitarios. Todavía no sabemos cómo va a votar la gente que tiene COVID, por ejemplo, qué va a pasar con los adultos mayores. Creo que tenemos demasiadas incertezas, necesitamos respuestas y sobre todo para educar a la gente, ¿verdad? Y que se enteren y que vayan a votar. A ver, Rafael. Quizás, bueno, me voy a sumar a eso porque al final creo que es el tema. Además, es el principio de lo que yo espero sea un camino que nos lleve a un Chile mucho mejor. El punto que yo pondría a propósito de esto, y bien técnico, es el empezar a pensar ya en el voto a distancia. Que es algo no tradicional. Hay muchas opciones que han sido exitosas y hay otras que no lo son, y hay que tener mucho cuidado, porque lo primero que sale naturalmente es decir voto electrónico, porque la tecnología, el siglo XXI, cuando en realidad ha sido un desastre, al menos en lo que yo he conversado y he visto en la mayoría de los lugares que se ha aplicado. No garantiza que la elección termine siendo legítima por la masividad, etcétera. Pero sí existe, por ejemplo, la opción de voto anticipado por correo. Sí existe la opción de un voto domiciliario. Y hay maneras de hacerlo en lugares donde se hace. Sí existe la opción del voto delegado. Algunas de estas cosas, creo que el domiciliario requiere un cambio de ley. Hay otras que son una implementación de, por ejemplo, las personas que tienen problemas, ¿no es cierto?, que son no videntes, etcétera, que pueden... Bueno, ese tipo de temas yo creo que son fundamentales y tienen que estar preparados por si acaso. Ese es el seguro que nosotros tenemos que comprar hoy día para tratar de ayudar a nuestra democracia.
Pato. Yo creo que el otro tema que también empieza a apurar, siguiendo en esto mismo, es resolver los escaños de los pueblos originarios en el proceso constituyente. Si se ve que hay conflictos no resueltos, si hay tensión en esto, bueno, urge resolverlo rápido. Se supone que el principio de acuerdo más o menos ha estado por ahí dando vuelta. ¿Por qué no se amarra de una vez, como tantos temas, efectivamente, en la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche? Perdón, un tema en común en los cuatro, que se ha esbozado y va a salir de repente el tema con más fuerza, poner un piso de legitimidad. Efectivamente, si tenemos un problema grande de pandemia. Un piso de participación. Sí, de participación. Si hay un punto, porque no nos hagamos los lesos, porque si hay una bajísima participación, algunos pueden poner en la duda su legitimidad o eso no debiera ser Yo tema. creo que o es no mejor debiera. transparentar el tema. Yo creo que no debiera ser tema. O sea, estamos discutiendo, estamos haciendo un proceso complejo en medio de una pandemia. Francamente, poner un guarismo respecto a la participación para darle legitimidad, o sea, no hay ningún parámetro para poder generar eso. Más bien, optemos por tratar de empujar ¿No es la las política mayores la condiciones. esa, Gloria? Porque sí, voy a poner un caso extremo, que naturalmente no se va a dar, probablemente porque además los plebiscitos tensionan y creo que motivan a la participación. Pero si los adultos mayores, que son los que más votan tradicionalmente en nuestro país, se sienten no invitados por las razones de salud. Dicen, pucha, prefiero mi salud que un plebiscito. Pero yo prefiero ir en Y la si línea tenemos del un 20 y Rafa. tantos por ciento. Pero yo Empecemos voy a la a línea del tiro Rafa. para Los que- últimos dos presidentes de la República en Chile se han elegido Con con menos 25% de los votos del padrón total. O sea, estamos hablando finalmente de una participación que tiende a la baja y que creo que hoy en día no es discusión menos en medio de una pandemia. Yo creo más bien en la línea de lo que dice Rafael. Hay que generar las condiciones, por ejemplo, para que los adultos mayores que puedan tener temor de ir En a este votar plebiscito ahora en ya, una se condición puede sanitaria, entonces hay que buscar la manera de ayudarles a que Cada se uno de ocurra. los problemas que le vemos y las dificultades que va a tener, empecemos a trabajar Hay 2 meses. rápido. Oye, Para son que eso temas sea técnicos, posible. son temas técnicos. Sí. Hay Si no 2 podemos meses, resolver sí. la apertura del partido, cerramos por fuera. Y el COVID se va a quedar por harto rato más, entonces no podemos empezar a suspender nuestras elecciones, suspender los colegios, suspender todo, digamos, y vivir en estado de emergencia. No Yo hables creo de que- eso. Sí, yo te iba a decir que... Yo hables acabo de de la publicar un política, artículo no hables de eso, que que todas las no puede instituciones más. internacionales están llamando a todos los países a, por favor, que hagan algo con los colegios porque los niños son los más afectados por el distanciamiento social. Entonces, es un tema también que tenemos que tocar y tenemos que conversar. Lo dijo Silvia Seguirre. Silvia, Me hago cargo. sí. Silvia, Rafael, Pato, Gloria, muchísimas gracias por estar esta Gracias. noche Tengan aquí. una buena Y a semana. ustedes también por la paciencia. Nos reencontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias.